Vamos a compartir con ustedes esta tarde información relacionada con el seguimiento de los pacientes vacunados, datos de trazabilidad. Esta es una herramienta que ha sido desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Y lo que vemos en la diapositiva, en el lado derecho de la diapositiva, es la unidad ejecutora de la vacunación, en donde tenemos una enfermera que vacuna, una enfermera que prepara la vacuna y un oficial de trazabilidad, que es responsable de capturar de manera digital la información de la persona que está siendo vacunada. Ahí vemos que hay una conexión directa entre ese oficial de vacunación y la herramienta digital que esta persona tiene con una base de datos en donde se tiene una base de datos que está priorizada por fases. En el momento actual, como estamos vacunando personal de salud, tenemos información de base de datos de este personal de salud que va a ser cruzada con la información que se llega a capturar en el momento que la persona está siendo vacunada. Ahí lo que se tiene es información de edad, sexo, región geográfica, lugar de trabajo, la fecha en que se administra la dosis. Se toma el dato también del código de barras del vial del cual la persona recibe la vacunación, y es importante que esta base de datos es cruzada también con la base de datos del diagnóstico por PCR, de tal manera que podemos saber en tiempo real si una persona vacunada llegara a presentar algún tipo de síntomas relacionados con COVID-19 y si se realiza una prueba de PCR. Esto se actualiza todos los días a las 6 de la tarde, es tiempo real, teniendo la base de datos de todas las personas vacunadas. Si esta persona acude a hacerse una prueba de diagnóstico, nosotros podemos saber cuándo se hizo la prueba diagnóstica y si la prueba diagnóstica es positiva y cuándo la prueba diagnóstica es reportada como positiva o negativa. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es una distribución de lo que hemos estado observando, la siguiente por favor, de la información que tenemos hasta el momento. Si nosotros recordamos, nosotros iniciamos el proceso de vacunación el 20 de enero. ¿Qué tenemos en esta diapositiva? En esta diapositiva lo que estamos observando son 42 personas, personas vacunadas que desarrollaron síntomas de COVID-19 y que se hicieron una prueba diagnóstica de PCR, y lo que estamos viendo aquí es la distribución geográfica de esas personas. Panamá Metro es el lugar donde más vacunamos y vemos que es el lugar en donde más personas con sospecha de COVID-19 se realizaron pruebas diagnósticas, seguido de Chiriquí, un poquito diferente a lo que esperábamos porque la segunda provincia con más vacunación es Panamá Oeste. Así que aquí vemos que en la mayoría de las provincias ha habido por lo menos una persona que fue vacunada y que presentó sintomatología de COVID-19 y que fue al laboratorio clínico a realizarse una prueba de PCR. Lo que tenemos en la siguiente diapositiva es la distribución por sexo y vemos que la mayoría de estas personas son damas. No es una sorpresa porque 2/3 de las personas vacunadas son mujeres en nuestro sistema de salud, así que la gráfica del círculo con los colores lo que le representa es la distribución, que es lo que hemos observado en el porcentaje de personas vacunadas. En el lado derecho de la diapositiva, con las columnas, en la parte inferior, vemos las diferentes fechas en las que las personas fueron vacunadas. La primera columna, con el número 2, es el primer día de vacunación. Eso fue el 20 de enero, donde se vacunaron un número muy pequeño y representativo de personas, porque era el día que se iniciaba la estrategia de vacunación, y vemos que para el día 21 hay 13 personas que presentaron PCR positivo. Estas son personas que básicamente habían sido recientemente vacunadas, y vemos que la mayoría de las columnas, los diferentes tamaños de la columna, lo que representa es el número de personas vacunadas que tienen ahora un PCR positivo, y vemos que la mayoría de esas personas fueron vacunadas antes del 26 de enero. Tenemos que recordar que la vacuna que se está utilizando es una vacuna que tiene una eficacia demostrada después de la primera dosis de aproximadamente el 50 al 80%, pero para que esa vacuna ofrezca una protección debe de pasar un periodo de por lo menos 2 semanas, 14 días, para que estas personas puedan estar protegidos por esta vacuna. Si regresamos a la gráfica anterior que estaba mostrando, nuevamente vemos las columnas con la distribución de las personas con PCR positivo,
las fechas en la parte inferior, vemos que la mayoría de los casos reportados están antes del 26 de enero, y si nos vemos un poco más hacia el lado del derecho de la diapositiva, vemos que hay un número mucho más pequeño de personas. Esto lo que nos dice es que estas personas que presentaron síntomas, se hicieron un PCR y fueron PCR positivos, estaban incubando el virus en el momento que fueron vacunados, porque si ustedes notan, la columna más alta es la segunda y la tercera columna, y esto no es más que el segundo y tercer día después de iniciar la estrategia de vacunación. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, aquí lo que tenemos es la distribución de las personas vacunadas que tienen un PCR positivo, y lo que hemos hecho es dividirlos en periodos de tiempo de 0 a 5 días, de 6 a 10 días, de 11 a 14 días y más de 14 días. Lo que nos dice la diapositiva, teniendo en consideración lo que hemos mencionado de la protección de la vacuna, que requiere un mínimo de 14 días para ofrecer protección, es que la mayoría de las personas ha presentado, 38 personas presentaron sintomatología y se hicieron una prueba de PCR positivo antes del día 14 de haber sido vacunadas, demostrando de tal manera que el sistema inmune todavía no estaba presentando una respuesta inmune adecuada, y es la razón por la cual ellos han desarrollado un PCR positivo y sintomatología y un PCR positivo. Así que esta información nuevamente está en una base de datos digital, es una información en tiempo real, una información que se actualiza todos los días a las 6 de la tarde, y de esta manera podemos seguir a todas las personas vacunadas y hacer un cruce con el hecho de que estas personas presenten síntomas o se hagan una prueba diagnóstica de PCR. Muchas gracias, señora viceministra.